El silencio más profundo siempre precede al grito más desgarrador que atraviesa el velo entre razón y misterio. Friedrich Nietzsche, el hombre extraordinario que había desafiado audazmente a dioses imaginarios y reyes temporales con sus palabras filosóficas más incendiarias, terminó sus días conscientes abrazando compasivamente a un caballo maltratado en plaza pública de Turín, llorando inconsolablemente como si toda la compasión reprimida del universo hubiera estallado súbitamente dentro de un alma demasiado grande para los límites del mundo ordinario. Dicen los historiadores convencionales que la locura devastadora lo destruyó completamente, que su mente brillante simplemente colapsó bajo presiones internas y externas insoportables. Pero, ¿y si la interpretación convencional está fundamentalmente equivocada? ¿Y si fue precisamente lo contrario de destrucción? ¿Y si fue la locura misma, la puerta iniciática que paradójicamente lo liberó de los límites constrictivos de la mente racional humana ordinaria? Nietzsche no simplemente cayó en el abismo de la insanía como víctima pasiva de enfermedad mental. Traspasó conscientemente o inconscientemente el velo que separa realidad consensual de dimensiones de experiencia que la razón ordinaria no puede acceder. Atravesó un umbral que muy pocos seres humanos cruzan y de los cuales aún menos regresan con capacidad de comunicar lo visto. En ese momento devastador de enero de 1889, cuando abrazaba al caballo, golpeado cruelmente por su conductor, algo fundamental se rompió irreversiblemente en la estructura de su conciencia ordinaria. Pero simultáneamente algo más profundo se abrió, una compasión universal que trasciende distinciones racionales entre humano y animal, entre yo y otro, entre cordura convencional y locura sagrada. Esta noche exploraremos juntos uno de los misterios más profundos y perturbadores de la historia intelectual moderna, el colapso mental de uno de los pensadores más brillantes que la humanidad ha producido, no como simple caso clínico de patología neurológica, aunque factores médicos ciertamente estuvieron presentes, sino como posible iniciación espiritual involuntaria, como sacrificio existencial que transformó dolor personal en profecía cultural. Porque la locura de Nietzsche no fue simplemente tragedia personal, sino evento con significado simbólico que resuena más allá de su biografía individual. Representa precio que a veces se paga por ver demasiado claramente, por sentir demasiado profundamente, por pensar demasiado radicalmente en mundo que prefiere mediocridad cómoda sobre genialidad incómoda. Prepárate para cuestionar distinciones simplistas entre cordura y locura, entre razón y revelación, entre enfermedad mental y despertar espiritual. Este viaje requiere suspender juicios convencionales y abrir mente hacia posibilidades inquietantes sobre naturaleza de la conciencia misma y sus límites misteriosos. Desde muy joven en sus años formativos, Friedrich Nietzsche sintió con intensidad casi física el peso absolutamente insoportable de la lucidez extrema. Veía con claridad devastadora lo que la mayoría de sus contemporáneos no podían o no querían ver: el vacío existencial escondido detrás de sistemas morales que pretenden autoridad absoluta, la ilusión del progreso lineal inevitable cuando historia muestra ciclos de ascenso y caída, la risa cósmica escondida detrás de cada tragedia humana que toma a sí misma demasiado en serio. Su mente extraordinaria ardía constantemente como estrella en colapso gravitacional que genera presión y calor insoportables en su núcleo. Mientras el mundo convencional precipitadamente lo llamaba loco o peligroso,
Rechazando sus ideas como nihilistas o destructivas, él escribía incansablemente las palabras filosóficas que siglos después de su muerte física seguirían despertando conciencias dormidas, cuestionando fundamentos culturales, provocando crisis existenciales necesarias. Es necesario tener caos dentro de uno mismo para dar a luz una estrella danzante. Escribía en una de sus metáforas más poéticas y reveladoras sobre naturaleza del proceso creativo auténtico. No era simplemente metáfora literaria elegante, sino descripción literal de su propio destino existencial. El caos psicológico interno que experimentaba constantemente era precio que pagaba por creatividad filosófica extraordinaria. Esta lucidez extrema que lo caracterizaba no era don gratuito bendición pura, sino maldición ambigua que traía tanto visión transformadora como sufrimiento intensificado. Ver a través de ilusiones colectivas que sostienen sociedad, reconocer arbitrariedad de valores presentados como absolutos, comprender sin sentido potencial de existencia sin garantías cósmicas. Todo esto genera ansiedad existencial que mayoría evita a través de fe, distracción o negación. Pero Nietzsche no podía o no quería evitar esa ansiedad a través de mecanismos defensivos ordinarios. Su honestidad intelectual brutal no le permitía refugiarse en consuelos fáciles de religión tradicional, fe en progreso inevitable o cualquier narrativa reconfortante que no resistiera escrutinio crítico más riguroso. Estaba condenado a vivir sin protecciones psicológicas que hacen vida ordinaria tolerable. La presión psicológica acumulada de esta exposición constante a verdades existenciales, duras sin amortiguación de ilusiones reconfortantes, eventualmente cobra precio devastador. Es como mirar directamente al sol sin protección ocular, eventualmente daña permanentemente capacidad de ver. Nietzsche miraba directamente a vacío existencial sin protección psicológica durante décadas. Además del peso de lucidez filosófica, experimentaba dolor físico crónico severo, migrañas devastadoras, problemas digestivos, insomnio persistente, que probablemente tenía causas orgánicas, pero que indudablemente se intensificaba por tensión psicológica constante. Mente y cuerpo no están separados limpiamente. Estrés psicológico se manifiesta somáticamente. Enfermedades físicas afectan estado mental. Sus cartas privadas de años antes del colapso final muestran progresivo deterioro de equilibrio mental que había mantenido precariamente durante décadas. Comenzaba a exhibir síntomas que retrospectivamente reconocemos como señales de aviso: grandiosidad aumentada, pérdida de inhibiciones sociales, juicio deteriorado, oscilaciones emocionales extremas entre euforia y desesperación. Pero simultáneamente, durante este periodo de deterioro, su escritura alcanzaba alturas de brillantez que sugieren que algo más complejo que simple enfermedad estaba ocurriendo. Sus últimas obras, Ecce Homo, El Anticristo, Fragmentos de la voluntad de poder, muestran simultáneamente genialidad extraordinaria y señales de desintegración psicológica, como si estuviera accediendo a dimensiones de conciencia normalmente inaccesibles mientras perdía anclaje en realidad consensual. Esta paradoja, que período de mayor creatividad filosófica coincide con período de mayor inestabilidad mental, sugiere relación compleja entre genio y locura que simplificación médica no captura adecuadamente. Tal vez cierto tipo de locura es precio que algunos genios pagan por acceder a insights que requieren trascender límites de conciencia ordinaria.
La sociedad moderna occidental teme profundamente el dolor en todas sus formas y dedica recursos enormes a evitarlo, anestesiarlo, eliminarlo lo más rápidamente posible. Pero Friedrich Nietzsche, con su perspectiva radicalmente invertida sobre valores convencionales, conscientemente abrazaba el dolor como maestro invaluable, como catalizador necesario de transformación existencial profunda. Entendía a través de experiencia vivida que el sufrimiento inevitable no es simplemente castigo cósmico, sin sentido ni accidente que debería eliminarse completamente, sino alquimia existencial, proceso transformador donde plomo de experiencia dolorosa puede ser transmutado en oro de sabiduría si se aborda con actitud correcta. Cada lágrima derramada conscientemente es gota de oro líquido que cae sobre el alma, que se atreve valientemente a mirar su propio abismo interior. Mientras la mayoría de las personas huyen instintivamente de angustia existencial a través de distracciones infinitas disponibles en sociedad moderna, entretenimiento, consumo, adicciones diversas, identificaciones grupales, Nietzsche deliberadamente la convertía en su maestra más rigurosa, en su guía más confiable hacia verdades que comodidad nunca revelaría. Aprendía laboriosamente a transformar el caos psicológico devastador en claridad filosófica cristalina, la desesperación paralizante en poesía profética que eventualmente tocaría millones de almas a través de generaciones. Su método no era técnica que pudiera enseñarse mecánicamente, sino arte existencial, que requiere coraje extraordinario y honestidad brutal consigo mismo. Su famoso concepto de amor fati, amor al destino, no era abstracción filosófica, sino práctica vivida en circunstancias extraordinariamente difíciles. Significaba decir sí incondicional, incluso a aspectos más dolorosos de su existencia. Reconocer que precisamente su sufrimiento le daba perspectiva única que comodidad burguesa nunca proporcionaría. La locura eventual de Nietzsche fue en este sentido el precio último de una conciencia que literalmente fue demasiado lejos en su exploración de límites de experiencia humana posible. Como explorador que aventura tan profundamente en territorios desconocidos que pierde camino de regreso a civilización, él se adentró tan profundamente en dimensiones de conciencia que perdió capacidad de retornar a funcionamiento ordinario. Pero antes de ese punto de no retorno, durante décadas de sufrimiento físico y psicológico intenso, desarrollaba práctica de extraer significado filosófico de cada crisis, de transformar cada pérdida en ganancia de otro orden, de usar cada experiencia dolorosa como material prima para creación de nuevas formas de pensar sobre condición humana. Esta alquimia del dolor no niega realidad del sufrimiento ni lo romantiza como si fuera deseable per se. Reconoce que sufrimiento es inevitable en vida humana y que pregunta crucial no es cómo evitarlo completamente, imposible, sino cómo relacionarse con él productivamente cuando inevitablemente aparece. Nietzsche proponía que podemos sufrir de dos formas radicalmente diferentes, como víctimas pasivas que se amargan y se vuelven resentidas, o como guerreros activos que usan sufrimiento como combustible para crecimiento. La diferencia no está en intensidad objetiva del sufrimiento, sino en actitud subjetiva hacia él. Esta perspectiva no es estoicismo tradicional que simplemente acepta resignadamente lo inevitable. Es afirmación activa y apasionada que encuentra valor, incluso especialmente, en experiencias más difíciles. No a pesar del dolor, sino a través del dolor, transformado conscientemente en sabiduría encarnada,
Lo que ocurrió en Turín en enero de 1889 no fue simplemente colapso mental patológico, como diagnostican retrospectivamente psiquiatras con categorías médicas modernas. Fue simultáneamente, sin negar realidad de enfermedad neurológica probable, revelación mística involuntaria, apertura forzada de conciencia hacia dimensiones que mente racional ordinaria no puede procesar sin desintegrarse. Su mente extraordinaria no simplemente se rompió mecánicamente como máquina defectuosa, se abrió místicamente como flor que ha estado cerrada durante décadas y súbitamente florece con intensidad abrumadora. Nietzsche se convirtió en testigo directo de algo que trasciende completamente el pensamiento racional, discursivo, ordinario, eco divino, donde la razón se disuelve en intuición pura, donde distinciones conceptuales colapsan en unidad experiencial. En su silencio final durante 11 años, hasta su muerte física en 1900, incapaz de comunicar coherentemente, sin reconocer aparentemente su propia obra filosófica, cuidado infantilmente por madre y hermana, hay paradójicamente una forma de sabiduría más profunda que palabras pueden expresar. Sabiduría del loco sagrado que ha visto demasiado para caber en lenguaje ordinario. En su mirada aparentemente vacía registrada en fotografías de ese período final, hay visión de tipo diferente, no visión conceptual que analiza y categoriza, sino visión contemplativa que simplemente ve sin juzgar, sin dividir, sin resistir lo que es. La locura se vuelve sagrada cuando deja de ser fuga cobarde de realidad y se convierte en entrega total a dimensiones de realidad que trascienden comprensión racional. Las tradiciones místicas de todas las culturas han conocido siempre este tipo de locura sagrada que difiere fundamentalmente de patología mental ordinaria. El chamán que pierde cordura convencional durante iniciación pero gana capacidad de navegar dimensiones espirituales. El santo, que es considerado loco por sociedad, pero que ha alcanzado estado de conciencia que trasciende normalidad. Nietzsche probablemente no habría elegido conscientemente este destino. Sus escritos muestran que temía la locura y luchaba contra señales de deterioro mental. Pero retrospectivamente podemos ver su colapso como culminación trágica, pero también lógica de vida, dedicada a trascender todos los límites de pensamiento convencional. Él había pasado décadas cuestionando sistemáticamente todos los fundamentos de civilización occidental: Dios, moral, verdad, razón misma. ¿Qué sucede cuando llevas ese cuestionamiento hasta sus últimas consecuencias sin ninguna protección psicológica? Probablemente exactamente lo que le sucedió a Nietzsche: disolución de estructuras mentales que organizan experiencia ordinaria. Su locura, entonces, puede ser vista como experimento filosófico llevado demasiado lejos, como exploración de límites de conciencia humana que cruzó punto de no retorno. Fue mártir involuntario de su propia filosofía radical. Pagó con su cordura el precio de preguntar preguntas que no deberían preguntarse sin preparación espiritual adecuada. Pero su sacrificio no fue en vano, en sentido de que su obra sobrevivió y transformó profundamente cultura occidental durante siglos siguientes. Sus ideas sobre muerte de Dios, voluntad de poder, superhombre, eterno retorno, todas germinadas durante años de sufrimiento que precedieron su colapso, influyeron filosofía, psicología, arte, literatura de maneras que apenas comenzamos a comprender completamente. La profecía en su locura es que mostró lo que sucede cuando conciencia humana intenta trascender sus propios límites sin anclas tradicionales de religión,
comunidad, significado compartido. Anticipó crisis existencial de modernidad, donde viejos sistemas de significado colapsan, pero nuevos aún no han emergido completamente. Su vida se volvió parábola sobre peligros y posibilidades de libertad radical, libertad de todas las certezas, de todos los consuelos, de todas las ilusiones. Tal libertad es más de lo que mayoría puede soportar psicológicamente. Requiere fuerza interior extraordinaria o comunidad de apoyo fuerte o marco espiritual robusto. Nietzsche carecía de los tres en sus últimos años. Hoy la ciencia médica moderna llama retrospectivamente a lo que experimentó Nietzsche colapso nervioso o especula sobre sífilis terciaria, tumor cerebral, trastorno bipolar, etiquetas diagnósticas que reducen experiencia compleja a categorías médicas manejables. Pero alma antigua educada en tradiciones de iniciación espiritual probablemente lo llamaría algo completamente diferente. Iniciación involuntaria. Nietzsche caminó existencialmente donde muy pocos seres humanos se atreven a aventurarse, directamente dentro del fuego transformador de su propia mente, sin protecciones ni guías, confrontando demonios personales y colectivos sin ritual contenedor que tradiciones espirituales proporcionan. Y de ese fuego purgatorio nació la chispa filosófica que encendió transformaciones culturales masivas durante siglo XX completo. Su vida no fue simplemente tragedia personal de genio, destruido por enfermedad mental, como a veces se presenta sentimentalmente. Fue ritual existencial, aunque involuntario, de muerte y renacimiento, donde lo que murió fue su ego racional ordinario, y lo que nació fue algo más grande que individuo, conjunto de ideas que trascendieron su creador y tomaron vida propia en imaginación colectiva. Una metamorfosis donde el dolor personal intenso se transformó alquímicamente en profecía cultural de largo alcance, y la locura individual se convirtió en nuevo lenguaje simbólico para dimensiones del espíritu humano que racionalismo ilustrado había ignorado o reprimido sistemáticamente. Nietzsche como profeta involuntario de crisis de sentido de modernidad. El legado paradójico es que precisamente su colapso mental, que parecía negar todo su trabajo filosófico, mostrando que razón tiene límites que cuando se cruzan, llevan a desintegración, en realidad confirmó algunas de sus intuiciones más profundas sobre naturaleza precaria de conciencia humana y necesidad de crear significado en universo sin garantías. Mostró que no podemos simplemente deconstruir todos los fundamentos sin construir algo nuevo en su lugar. Que libertad absoluta de todas las estructuras puede ser psicológicamente insostenible. Que necesitamos alguna forma de significado, comunidad, propósito para mantener salud mental, aunque ese significado debe ser creado conscientemente, no heredado ciegamente. Sus ideas sobre voluntad de poder, superhombre, eterno retorno, pueden ser vistas como intentos de construir nuevos marcos de significado después de muerte de Dios, pero él mismo no logró completar esa construcción antes de su colapso. Dejó tarea inacabada para generaciones futuras de pensadores que intentarían desarrollar sus insights en direcciones que él no pudo explorar. El caballo que abrazó compasivamente en Plaza de Turín ese día fatídico de enero de 1889 no fue simplemente símbolo del fin de su carrera intelectual brillante, sino paradójicamente el inicio de algo que aún resuena profundamente en imaginación cultural. Compasión universal que trasciende completamente distinciones racionales entre especies, entre yo y otro, entre cordura y locura.
En ese momento de identificación total con sufrimiento del animal, momento que rompió definitivamente su cordura, pero que simultáneamente reveló profundidad de su sensibilidad, Nietzsche experimentaba quizás comprensión más profunda que cualquiera alcanzada a través de años de filosofar, que todo sufrimiento está conectado, que separación entre seres es ilusión, que compasión genuina trasciende categorías racionales. Nietzsche ciertamente no perdió la razón en sentido de que ésta simplemente desapareció sin dejar nada. Más bien, nos mostró a través de su ejemplo trágico lo que sucede cuando la razón instrumental ya no es suficiente para contener experiencia humana completa, cuando lógica fría no puede procesar intensidad emocional abrumadora, cuando mente analítica colapsa bajo peso de verdades que solo corazón puede sostener. El misterio profundo de su locura final no es advertencia simplista para no pensar demasiado profundamente o para mantener creencias reconfortantes sin examinarlas. Es invitación inquietante a reconocer límites de razón sin negar su valor, a integrar dimensiones emocionales y espirituales de experiencia humana que racionalismo puro excluye, a desarrollar formas de conocimiento que complementan pero no reemplazan pensamiento crítico. Es también recordatorio humilde de que todos navegamos constantemente borde delicado entre orden y caos, entre estructura mental coherente y desintegración psicológica. Que cordura no es estado garantizado, sino equilibrio precario que requiere condiciones favorables, comunidad de apoyo, significado que sostiene, prácticas que anclan, que Nietzsche carecía crecientemente en sus últimos años. Tal vez todos tememos profundamente enloquecer porque la locura representa verdad sin los filtros protectores que hacen vida ordinaria tolerable. Y Friedrich Nietzsche la vio toda esa verdad sin filtros, pagando precio último de esa visión con su cordura convencional, pero dejando legado que continúa transformando cómo entendemos naturaleza humana, límites de razón, necesidad de significado. Su vida se vuelve espejo inquietante que refleja dilemas fundamentales de condición humana moderna. ¿Cómo vivir auténticamente después de muerte de certezas tradicionales? ¿Cómo crear significado en un universo que no proporciona significado objetivo? ¿Cómo mantener salud mental mientras enfrentas honestamente verdades existenciales duras? No hay respuestas simples, pero hay lecciones en su ejemplo, tanto en lo que logró como en donde falló. Logró pensar más radicalmente que casi cualquier filósofo antes o después. Falló en crear comunidad de apoyo o práctica espiritual que pudiera sostener intensidad de su visión sin desintegrarse. Si estas reflexiones han tocado dimensión vulnerable de tu ser, donde temes tus propios límites, suscríbete a Sueño Vivo y activa notificaciones. Aquí exploramos territorios donde genio y locura se encuentran, reconociendo que sabiduría más profunda a veces requiere navegar bordes peligrosos de conciencia humana con valentía, pero también con prudencia que Nietzsche a veces carecía.